Y bueno, dando paso a la segunda ponencia, pues hoy tenemos el honor de contar con el profesor Joan Molina Figueras. Es doctor en Historia del Arte, con una sola de formación centrada en el estudio de la pintura tardogótica catalana, y su trayectoria se enriquece con estancias de investigación, yo creo que bueno, en media Europa. Joan, has estado en numerosos establecimientos del saber, en institutos, universidades en Roma, en Florencia, en París, una lista larguísima. Pero Joan, en este caso, en el ámbito museístico, desde hace unos años creo que ha dado un giro a toda la colección que hay en el Museo del Prado, de colección de pintura gótica, porque Joan Molina, el profesor Molina, es el responsable del área de pintura gótica española y recientemente el jefe de la colección de pintura gótica europea hasta 1500 del Museo del Prado. Todas estas maravillas de Van der Weyden, de los grandes y, por supuesto, de los pintores españoles medievales están a su cargo. Entonces, Joan, yo no te voy a... Tienes un currículum inmenso y para nosotros, para la UNED y para Daroca, es un inmenso placer que nos hables de Bermejo, ese artista que marcó un hito y que en Daroca residió unos cuantos años. Primero agradecer esta enfática y exagerada reunión de José Luis y agradeceros de nuevo vuestra inmensa amabilidad al invitarme a participar en este simposio, que siempre es un placer venir a Daroca. Ahora hacía ya años que no he visitado la ciudad, desde precisamente la preparación de la exposición sobre Bartolomé Bermejo, que tuvo lugar en 2018 en el Museo del Prado. Y también quiero agradecer muy vivamente la presencia de nuestros amigos acuesi, del doctor Occhiotti y de su esposa, de la representación del Ayuntamiento de Madrid, de Nuria Miñone. Nuria, estás aquí. Gracias, un placer volver a veros y una alegría el entusiasmo que tenéis y que hace que mantengáis viva esta llama junto con Daroca de Bermejo, casi 8 años después de la exposición, ¿no? Bueno, yo vengo a hablar de Bartolomé Bermejo, vengo a hablar de este pintor tan polifacético, que tiene también tantas capas, ¿no? Tantas vertientes, una personalidad compleja, extremadamente perfilada y variada, como la de los grandes pintores. Porque realmente tenemos muchos pintores y ahora Guadaira nos ha hecho una exposición muy brillante sobre un catálogo de personajes, de pintores que pueblan este paisaje artístico de la comarca de Daroca y también un poco más allá, que dan sentido al estudio de un mundo que es un mundo mucho más rico del que muchas veces hemos analizado desde una perspectiva historiográfica. En una comarca que quiero recordar y que se ha visto indirectamente o implícitamente a través de la exposición de la doctora Marcos, que es una comarca que hoy es una periferia, pero hubo un tiempo que fue un centro, y que es muy importante tener en cuenta, también para lo que vamos a ver ahora, también para entender que Bermejo estuvo aquí, que Bartolomé Bermejo vivió en Daroca, que Daroca era un punto intermedio entre Valencia y Zaragoza en la Edad Media, un lugar, una ruta recorrida principal. Hoy cuando veníamos desde Calatayud y pasamos un momento por la carretera nacional, que hasta hace 4 días era la vía principal de esta ciudad, y naturalmente un lugar que ahora ha quedado, permítanme decirlo, periferizado por culpa también de las comunicaciones. O sea que la geografía es también la geografía artística, el elemento que tiene que vertebrar muchas veces nuestras visiones del pasado, porque lugares que hoy quizá no son importantes de una perspectiva cultural o que han quedado reducidos a un ambiente más periférico, fueron en su momento un lugar epicéntrico. Y esto es fundamental para entender lo que pasó y por qué tuvimos en
la roca un personaje como Bermejo, como este Bermejo que en una de sus últimas obras, y naturalmente por iniciativa del promotor, de Lluís Desplà, del canónigo de la Catedral de Barcelona, se firmaba enfáticamente la obra y se aducía a este personaje, a Bartolomeo Bermejo Cordubensis, porque es un personaje que vamos a ver trabajando en la Corona de Aragón, vamos a ver trabajando en Valencia, luego en Zaragoza y finalmente en Barcelona, pero que indudablemente, pese a que le pese incluso a algunas teorías que se han apuntado últimamente sobre su posible origen valenciano, esta inscripción es una inscripción innegable y no alterada, y por tanto aún no sabemos por qué, porque tenemos muchos enigmas en torno a Bartolomé Bermejos, pero una evidencia es que era cordobés. Sabemos pocas cosas de los maestros y creo que a veces algunos historiadores queremos complicarlas aún más, introduciendo dudas sobre las certezas. Quiero indicar que naturalmente Bermejo nos abre un paisaje y una personalidad absolutamente extraordinaria y fascinante. O sea, no es cierto, y creo que lo que ha apuntado antes la doctora Matías tiene toda la razón, la segunda del siglo XV en Aragón, también en Valencia, no hay un giro copernicano por la presencia anterior de Bermejo. Hay maestros con entidad y con calidad y personalidad que tienen sus propias trayectorias, pero indudablemente Bermejo es un punto y aparte. Bermejo es un maestro genial y así hay que reconocerlo. Es un genio. Por eso digo que tiene muchas capas de las personalidades, desde la perspectiva estilística, desde la perspectiva iconográfica, desde la perspectiva incluso individual, porque se nos presenta un personaje con unas circunstancias vitales realmente muy particulares, muy personales. Y un poco todo esto es lo que quisimos poner en valor en 2018 con la exposición de Bartolomé Bermejo. Yo creo que las exposiciones, y más aún las exposiciones organizadas desde instituciones de referencia, como puede ser el Museo del Prado, como pueden ser otros grandes museos, tienen que marcar un punto y aparte, un avance en el conocimiento. Y creo, sinceramente, que la exposición del 2018, gracias a un esfuerzo colectivo, tanto en el momento de la preparación de la exposición y por tanto en la redacción de su catálogo, como después en la celebración de un congreso, permitió avanzar en el conocimiento de la figura de Bermejo, de conocer nuevas obras, de incluir nuevas aportaciones en el catálogo, redistribución de obras que se creían que procedían de un lugar y de situarlas en el que le corresponde, y en este sentido pues señalar esa aportación significativa a una personalidad importante. Y también, y en esto conecto con lo que ha comentado José Luis al principio, la responsabilidad que tenemos, por un lado, los investigadores, los académicos universitarios, pero también estas grandes instituciones, de avanzar en el conocimiento, pero también de proyectarlo a la sociedad y de proyectar ese conocimiento a un público mucho más amplio. Es decir, de bajar a un terreno en el que podamos comunicar y seducir a un público con esas aportaciones. Y creo que la figura de Bermejo era realmente un personaje con todas esas cualidades que permitían un atractivo y una aproximación del público general a la pintura gótica, a la pintura tardogótica realmente especial, ¿no? Fue en este espacio, en esta exposición, donde se pudieron reunir todas las piezas del retablo de Santa Engracia, naturalmente, excepto su santa titular, la tabla central, que desgraciadamente, que se conserva en el Stuart Gardner de Boston, no pudo venir. Tengo que decir que es una pintura que ya se pidió en la exposición que tuvo lugar el año 2003, creo, en Barcelona, y que tampoco pudo, se prestó, y en ese sentido quiero decir que la institución de Boston es una institución muy sólida en algunas cosas, pero no tanto en otras, ¿no? Y este es el momento de mi venganza, al público algo que no he dicho nunca, porque igual que pasó en 2003 en Barcelona,
prometieron el préstamo durante muchos meses y luego 3 meses antes de la exposición se echaron atrás. Hicieron exactamente lo mismo que habían hecho 15 años atrás, lo cual es muy poco serio y digamos que muy poco científico y razonable, y nos impidió reunir todas las obras de Bermejo, y especialmente esta, que es una obra que salió a finales del siglo XIX, como tantas obras del patrimonio aragonés. A veces los catalanes nos quejamos de que han salido muchas obras salieron muchas obras del siglo XIX, no quiero entrar en otras polémicas, pero Aragón, la depravación que hubo del patrimonio en el siglo XIX principalmente fue tanto o mayor. Entonces, bueno, fue una manera de recuperar, de unir estas obras que nos presentan ese Bermejo de Daroca al que vamos a volver, y también de unirlo, y quiero significar en este sentido otra vez a Cuiterme y a la labor enorme que ha realizado el doctor Bocchiotti con el tríptico de Cuiterme, que es una también de las pinturas más significativas de nuestro maestro. Un pintor que empieza en Valencia su itinerario, en una Valencia que a mitad del siglo XV es la ciudad más populosa, más activa, más rica y artísticamente también podría decir casi la más dinámica e innovativa de toda la península. Antes se ha expuesto y se ha visto cómo ya desde medio siglo antes, en torno a 1400-1410, la pintura de casi toda la corona de Aragón está marcada por ese núcleo tan extraordinario que es Valencia a partir de 1400, un sitio, una ciudad que acoge a pintores que vienen de Cataluña, pero que también vienen de Italia, recuerdo a Gerardo Estarnina, o de Alemania o del centro de Europa como Marcel de Sachs, es decir, un melting pot de una mezcla de maestros venidos de muchos lugares que crean una efervescencia artística que va a tener ya una continuidad en diferentes registros estilísticos durante todo el siglo XV, incluso durante el siglo XVI, ¿no? Entonces estamos hablando de un lugar epicéntrico, y es allí donde aparece por primera vez este maestro cordobés que probablemente tiene acceso a esa nueva cultura, a ese nuevo lenguaje de la Ars Nova flamenca en esta ciudad valenciana, en la capital de Valencia, que ya desde hace unos años había también renovado sus modelos con la llegada de maestros flamencos, con la llegada de modelos flamencos, con la llegada de pinturas de, por ejemplo, de Jan van Eyck, o del maestro de Campén, o el maestro Collins, que dan idea de un sustrato en el que podría tener también una formación este maestro, aunque no podemos tampoco descartar, dado su conocimiento de la pintura al óleo, de la técnica del óleo, un viaje a Flandes. Los artistas de la Edad Media viajaban, y viajaban muchísimo. Entonces tenemos documentados muchos viajes, y el de Bermejo, que ya digo, no sabemos nada de él hasta que aparece con esta pintura extraordinaria que es el San Miguel encargado por Tous, encargado por Antoni Joan. Es un pintor que aparece como un pintor absolutamente formado, un pintor que domina absolutamente esta nueva técnica del óleo, que le permite crear estas texturas, estos elementos de verosimilitud matérica que se ilustran perfectamente aquí en el tejido, tanto en esta capa, en este color carmesí absolutamente brillante. Volveremos luego a los colores, porque es otro de los elementos de fascinación que causa Bermejo, o también la capacidad por crear estos bruñidos en los metales, este resplandor en la armadura de este sofisticado y estilizado San Miguel, que blande la espada, aquí vemos, con la capacidad de crear incluso estos reflejos que pueden ver en la armadura, un reflejo que seguramente alude a esa Jerusalén celestial en la que habita
en nuestro arcángel, y luego también pueden ver esta capacidad también para crear esta densidad matérica con estos pliegues casi acartonados, pero al mismo tiempo casi escultóricos, que dan idea también de cómo la cultura flamenca, lo vemos en Canfén o Roger van der Weyden, pero también en Bermejo bebe de esos nutrientes que le aportan otras técnicas, y Bermejo es un maestro en asimilar elementos de otras técnicas, de la escultura, en este caso, pero también, como veremos, de la orfebrería. Porque Bermejo es todo, es un personaje que, como los grandes genios, adapta de todas las técnicas, adapta también de todas las iconografías. Es un personaje que se explica por su entorno, por su contexto, pero que es capaz, ya digo, de crear un lenguaje absolutamente sublime. Aquí vemos otra vez esa capacidad para crear los reflejos de la luz en los cristales, las transparencias, que consigue claramente con esta técnica del óleo, con un conocimiento y una destreza que, ya digo, quizás nos apuntan a un posible viaje a Flandes y una posible iniciación en estas técnicas. Incluso también ese gusto, esa complacencia en la reproducción de las joyas y las materias preciosas, como son estos escarpines dorados, que naturalmente nos dan idea de un San Miguel fantástico, pero al mismo tiempo un San Miguel que reproduce modelos de la caballería que se traducen en la literatura cortesana de la época, donde se describen precisamente armaduras casi fantásticas, pero al mismo tiempo reales, que presentan joyas y otros elementos preciosos como aspectos ornamentales. Y por tanto, como esta representación de San Miguel es una traducción sublimada de alguna manera de esas descripciones caballerescas propias de la literatura de la época, que además en Valencia tienen un predicamento enorme, y solo hay que recordar la novela de Tirant Blanc, de Tirant Blanco, de Joan Martorell, pero también muchas otras. Valencia también se convierte en un epicentro literario de la literatura en catalán. O vean aquí también cómo juega Bermejo con nuestra mirada a la hora de representar este plumaje que no tiene nada de naturalista, tiene mucho de fantástico, pero tiene también mucho de subliminal, ¿no? Estas combinaciones es las que nos propone Bermejo, incluso cuando tiene que asumir la creación de una criatura fantástica como el demonio, y lo resuelve con una figura absolutamente inolvidable, entre casi enternecedora y al mismo tiempo digamos, monstruosa en todos los sentidos, ¿no? Los artistas medievales, en la figura del diablo, en la figura que es metamorfosis y transvestismo por naturaleza, encuentran uno de los puntos para desarrollar su creatividad, porque no hay una regla fija, no hay una iconografía marcada para esta criatura, y por tanto hay espacio para todo ello. Hay un texto que está extraído del libro de obras de la Catedral de Zaragoza, cuando Bermejo está trabajando en Zaragoza, que dice exactamente que él tiene un taller donde guarda sus materiales en el claustro, y se ordena que se cierran las puertas para que ninguno pudiese entrar en Bermejo. Se ha especulado bastante sobre esta frase, señalando que él tenía una especie de técnica secreta, ¿no? Diferente, y que él la preservaba a los otros. En realidad no sería así, porque otros pintores que trabajan con él en el retablo mayor de la Catedral de Zaragoza, que es lo que da lugar a esta nota documental, también tienen llaves y candados para poder preservar los materiales, y más que nada para que no les robasen ninguno de ellos. Pero sí nos de alguna manera alude a que esa técnica que domina Bermejo, esos óleos que utiliza, realmente lo hace con una calidad que, como hemos visto antes, ningún otro pintor del momento, y podemos ver muchos que están trabajando en la Corona de Aragón, ningún otro realiza. Y por tanto, hay algo de todo ello en esta frase que no hay que entender de una manera literal, sino de una manera casi literaria, ¿no?
Otro aspecto en el que esa propia primera obra ya nos presenta una innovación y un paso adelante es el propio retrato del donante, el propio retrato de este Antoni Tous, que era un noble valenciano del momento, un noble que frecuentaba la corte de Alfonso el Magnánimo y luego también de su sucesor, de Juan II, etc. Y una figura que avanza en esa representación no realista, pero sí cada vez más suntuosa y potente de la figura del donante, que ya tiene una historiografía una tradición muy amplia en esta representación en el que se presenta como noble, con su espada, con su vestido de terciopelo, con este terciopelo azulado y brocado, o esta cadena de oro tan magnífica, ¿no? Una imagen que nos lo presenta también en la actitud de rezar, con un libro abierto en el que se puede leer el texto, y esto lo leeremos después, que es otra de estas metoavances de Bermejo, la capacidad que tiene para transcribir textos en sus pinturas, cosa que no es tampoco muy habitual, y de hacerlo además de una manera como casi fuera un trampantojo, ¿no? Creando el libro, que es un libro físico casi también, y el texto del libro, ¿no? Y aquí podemos leer Miserere mei, Deus secundum misericordia. Una frase, una letanía de carácter funerario, una letanía que está leyendo Antoni Joan, el señor de Tous, en remisión de sus pecados, en petición de la salvación de su alma ante el gran protector de las almas, que es San Miguel. Es decir, el libro y la oración que está leyendo, que está rezando, no es una casualidad, sino que está indicándonos que esta es una pintura, que es un acto devocional y penitencial por excelencia. Pero, digamos que, otra vez, Bermejo ha traducido esa voluntad de una manera, digamos, poco habitual en 1468 en la península ibérica. Sí en Flandes, pero no en la península ibérica, y si lo era en la península ibérica era a través de pinturas flamencas importadas, no a través de pintores locales. Una de las grandes aportaciones surgidas a través de la exposición y del congreso fue precisamente poder cambiar la cronología del Tríptico de Arcueil, una obra que se creía de la última época, de finales de los años 80, se ha considerado ya, gracias a los estudios de Mercedes Gómez Ferrer por un lado y también de Laura Alba y de Maite Jover, es decir, un estudio documental que al mismo tiempo de un estudio técnico a través de las radiografías y reflectografías, demostrar claramente que era una obra pareja, paralela a la pintura del San Miguel de Antoni Joan, porque es prácticamente el mismo momento y tiene todo el sentido del mundo. La composición tiene muchos elementos en común. Fíjense que el donante tiene el mismo esquema que hemos visto anteriormente. En este caso es Antoni Joan, este mercader de Aquiterme, que comercia, que trafica con Valencia sus tejidos y sus materiales para la confección de tintes desde el Piamonte hasta Valencia. Otro ejemplo de los viajes, de los traslados, de las comunicaciones entre áreas distantes. Y un ejemplo de algo que tendemos a olvidar. Siempre hablamos de los modelos artísticos y del modelo italiano y de su expansión, del modelo flamenco y de su expansión, pero hablamos poco a veces de que hay una contrapartida, no tan importante, pero real, de pintores de otros ámbitos que trabajan para Italia o Flandes. Y este es un caso muy claro, o sea, es un caso de un pintor hispano, un pintor de la Corona de Aragón, que trabaja para un cliente italiano, un cliente piamontés, y su obra acaba decorando una capilla de la Catedral de Aquiterme. Es la ida y la vuelta, ¿no? En esta obra, que está dedicada a la Virgen de Montserrat, en la que Antoni Joan se presenta como devoto, como antes lo hacía
Francesco de la Chiesa, Francesco de la Chiesa es este mercader piamontés que encarga el tríptico de Acqui, como antes lo había hecho Antonio Joan en San Miguel. Fijémonos que el Bartolomé Bermejo, en otra alusión a su capacidad gráfica, firma la obra, lo hace en ese cartelino, ese papelito doblado, que en el caso de en la pintura de Antonio Joan la veíamos de la misma manera, con la misma letra gótica, otro registro diferente. En la primera pintura que hemos visto de Lluís Desplà era una letra humanística, una letra que imita la letra antigua, la letra romana. Ahora tenemos una letra gótica, ¿no? Es decir, Bermejo nos da siempre un amplio catálogo, un amplio espectro de posibilidades, no está limitado a una solución fija. Y en este caso, Bartholomeus Rubeus, o sea, esta alusión al Bermejo, al Rubeus, al Bermejo. ¿Cómo se llamaba él? Bartolomé de Cárdenas, pero en realidad utiliza este sobrenombre que muy probablemente hacía referencia a un elemento físico, ¿no? Al carácter rojizo de su pelo, pero como se utilizan muchas veces estos apelativos para definir a muchos pintores, ¿no? Y otro elemento importante que me gustaría que se fijaran, tanto en uno como en otro, en la parte superior, vemos aquí arriba, está el Jesús, la I, la H, la S, el acróstico del nombre de Jesús. Jesús. ¿Por qué Bartolomé Bermejo utiliza un acróstico? ¿Por qué pone el nombre de Jesús encima? Luego volvemos a ello. La Virgen de Montserrat, y ya avanzamos. La Santa Engracia de Daroca. Bueno, el paralelo también nos indica que Bermejo trabaja con modelos, que reproduce figuras, esquemas que a lo mejor tenía un libro de dibujos él mismo y que aplica en diferentes obras. Las dos imágenes, una de la Virgen, otra de Santa Engracia, me parece que ofrecen unos paralelos evidentes en la definición del rostro y también, otra vez, como lo veíamos en la armadura de San Miguel, esa querencia que tiene Bermejo por la reproducción de objetos de orfebrería, en este caso las coronas, que reproduce a través de una también delicado y sutil dominio de la aplicación del oro en mixtión. Él no utiliza los fondos embutidos de yeso casi nunca, como lo hacen la mayoría de los pintores, por ejemplo, en ese momento en Aragón. Él lo utiliza de una manera absolutamente realista con esta creación de la técnica del oro en mixtión. Y lo hace concibiendo piezas de orfebrería únicas, diferentes, no tienen elementos de conexión con piezas de orfebrería reales, pero como puso de relieve también en el Congreso Joan Diumenge, ninguna de ellas tiene un paralelo exacto, son creaciones propias de Bermejo. Y aquí tenemos al ilustre juez Francesco de la Chiesa, el comitente, el cliente de Bermejo en Valencia, este cliente piamontés, que lo vemos representado de una manera bastante más austera que Antonio Joan, también con la misma tipología de personaje, aquí un poco en 3/4, no de perfil, y de nuevo leyendo un libro. Los libros son muy importantes en la producción de Bermejo. Este libro, que en este caso, aunque aquí no se ve tan bien, empieza con el Salve Regina. El Salve Regina, que es, no casualmente, la oración que se rezaba y se reza aún en Montserrat y en muchos santuarios marianos, pero que da sentido a esta composición y a esta creación. Está alabando a la Virgen con un himno mariano que ya en la época se pronunciaba y se rezaba en el santuario. Yo pienso también que la posibilidad de este encargo, como ya apunté también en el catálogo,
no debería despreciarse por el hecho de que Montserrat era uno de los santuarios que aparecía en los portolanos, en una especie de libros que llevaban los marineros que recorrían el Mediterráneo, donde se señalaban, o están señalados, todos los santuarios, los viajes marítimos en la Edad Media eran viajes marítimos casi siempre de cabotaje, es decir, no se alejaban mucho de la costa e iban, digamos, fondeando en sitios próximos o en puertos próximos. De manera que, al no alejarse de la costa, tenían el paisaje terrestre y podían ver de fondo algunas montañas con santuarios. Los portolanos, sobre todo un portolano genovés, estos eran piamonteses, genoveses, era la Liguria, Piamonte, hay un portolano de esta época donde señala muchísimos santuarios y Montserrat es uno de los importantes de toda la costa. Un piamontés que viajaba desde Génova o desde Savona hasta Valencia, seguro que pasaba por la costa catalana y veía Montserrat. Quién sabe si en un momento decide, como exvoto o como agradecimiento a la Virgen, crear o encargar esta pintura. Cierto es que el paisaje, que ahora veo que hay nuevas teorías sobre las procedencias de las rocas y la inspiración de las rocas, el paisaje es un paisaje marítimo, en el fondo, con estos barcos o estas cocas o estos navíos gigantes que aluden claramente a esta dedicación, a esta profesión de Francesco de la Chiesa y digamos, visión absolutamente fantástica, aunque con elementos reales, de un edificio, de un santuario al fondo, con el que vemos, ¿no? La capacidad también de Bermejo de crear unas arquitecturas que tienen conexión con la arquitectura gótica, pero que no responden a un modelo real, sino casi a una recreación fantástica, como también lo es, por un lado, esa representación de la naturaleza, que es una naturaleza que reproduce especies reales, pero que al mismo tiempo en su conjunto crea un jardín absolutamente único y fantástico. Y eso lo veremos sobre todo ya en la última obra, en la obra final de Bermejo, en la Piedad de Esclavo. Bueno, esta conjuminación entre naturaleza, entre plantas y también esa garra del demonio en Don Juan. Bueno, esta estancia de Bermejo en Valencia no sabemos exactamente cuánto acabó. Sabemos que entre 1468 y 1470 produce estas dos obras, tanto el San Miguel como el tríptico de Aquiterme, pero luego es cuando tenemos su presencia en Daroca. ¿Cuándo comienza Daroca? No lo sabemos. En el año 71, 72, sabemos documentos en el año 74, probablemente hasta el 76, pero Daroca es un lugar importante, muy importante en la trayectoria de Bermejo, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque es el lugar de donde procede su esposa, Gracia de Palaciano, es darocense y es una rica hembra darocense, porque es un personaje con unas posibilidades, lo cual indica también que Bermejo no era un pintor cualquiera, que tiene un matrimonio favorable. Y es precisamente en ese momento en el que situamos algunas pinturas de manera aproximativa. Quizá una de ellas es esta fantástica Piedad que se conserva en el Museo de Peralada, es una Piedad que hemos tendido a relacionar con ese Juan de Loperuelo, que es otro de los personajes darocenses que están vinculados a Bermejo. Esta Piedad, que antes veíamos algunas, responde a ese modelo de este Cristo que resucitado y al mismo tiempo, Cristo muerto, el Cristo resucitado al mismo tiempo, ese Cristo de la pasión y ese Cristo también de la nueva vida de la resurrección. Pero fíjense cómo traslada esta visión Bermejo a través de una composición iconográfica muy particular. Cristo no está saliendo del sepulcro, sino está apoyado en él. Delante hay varios modelos, ahora veremos alguno, pero su traducción además a nivel plástico e iconográfico es absolutamente sorprendente. Primero por esta capacidad de representar las carnaciones, por esa capacidad de representar el propio sepulcro
y la calidad matérica de los mármoles del sepulcro, pero también esa cosa absolutamente sorprendente que es que el perizonium lo convierte en una gasa. Las gasas habían aparecido también en el mercado hacía muy poco, y es capaz, otra vez, gracias a su dominio técnico del óleo y también a su destreza, de crear una gasa transparente. Y lo más sorprendente es que podemos intuir el sexo de Cristo, o sea, la desnudez del Cristo resucitado se pone en evidencia de manera palpable, lo cual es algo muy sorprendente también. Hay muy pocos ejemplos de desnudez de Cristo, tanto a nivel de la crucifixión como a nivel de episodios de la resurrección. Un elemento que también podría conectarse con lo que comentaremos luego de la personalidad de Bermejo. Bueno, en la zona inferior aparece este cáliz, otro testimonio de esa capacidad de Bermejo para asimilar elementos de otras técnicas, en este caso de la orfebrería, y de traducirlo de una manera verosímil. Los modelos de Bermejo, a través de dibujos, a través de modelos diversos, parece que proceden de otros ámbitos. Este es un ejemplo muy lejano, pero que nos habla de un lugar donde la experiencia de la piedad, del Cristo de la piedad, del Cristo de la crucifixión, del Cristo resucitado, es un motivo desde los años 40-50 muy recurrente y con una iconografía muy particular, que es el mundo veneciano, el mundo de Bellini, de Antonello da Messina, etc. Bueno, un espacio que nos sugiere mundos y paralelos que van más allá, naturalmente, de la corona de Aragón. Y otra vez la inscripción, ahora no en letra latina, ni humanística, ni gótica, sino directamente en hebreo, en lengua hebrea, y con una inscripción que es legible y que nos habla, o sea, traducida, es una traducción no literal, pero literaria, porque no es exactamente traducible de manera absolutamente precisa, pero sí que dice esto: Él reparó la vida, con su muerte puso fin a la muerte, es decir, una alusión a la resurrección de Cristo y a su triunfo sobre la muerte y a todas las consecuencias que ello tiene. Entonces, la introducción de esta inscripción, muy probablemente, como antes también la introducción del acróstico, nos está hablando de que tanto Bermejo como algunos de sus clientes fueron judeoconversos. Esta necesidad de reafirmar esa cristianidad, ese carácter cristiano, fue algo que fue muy acuciante para los judeoconversos de los años 60 y de los años 70 del siglo XV. Quiero recordar que precisamente este es ya el momento en que se han publicado los edictos de sangre, que se han publicado ya las primeras normas que van a dar lugar en 1279 a la creación de la Inquisición, es decir, a una creación que lo que tiene bajo mira es, o bajo sospecha, es a todos aquellos nuevos cristianos, a todos aquellos personajes que procedían de familias judías o que ellos mismos se habían convertido al cristianismo y que son considerados sospechosos de judaizar, son sospechosos de poder reincidir, por tanto de ser herejes cristianos, porque ya eran cristianos. Entonces, esa voluntad de reafirmar su cristianismo, tanto con una inscripción, una firma en la que coloca el nombre de Cristo, como también, en este caso, la reafirmación de la resurrección de Cristo, seguramente para un cliente, como podía ser Juan de Loperuelo, un cliente de Daroca, que era un conocido judeo converso, nos coloca ante un elemento central de la personalidad de Bermejo, y es que fuera este judeo converso, que también eso explicaría también sus viajes, su itinerario desde Valencia a Zaragoza, a Tarraoca primero, a Zaragoza y finalmente a Barcelona, que fue el último lugar donde se instaló la Inquisición, y además ante la oposición de algunos sectores a los que Bermejo estuvo cerca. Y otros elementos pues nos indican esa circunstancia. La mujer del Bermejo no se sabía el credo y además practicaba ceremonias judaicas. Esto está extraído del proceso al que fue sometido Gracia en 1486. Es decir, su mujer fue acusada
judaizante. Si su mujer fue acusada de judaizante, es muy probable que él fuera judeoconverso. Los matrimonios mixtos no eran comunes en esta época. Y también el propio Juan de Loperuelo, este destacado e insigne miembro de la comunidad de Daroca, mercader de Daroca, que fue procesado, fíjense, por acusado de reverencias a la Torá, de ayunar, de practicar por cuestiones relacionadas con las prácticas kosher, que eran una de las acusaciones, o fueron una de las acusaciones más habituales de las que fueron objeto los conversos, ¿no? Juan de Loperuelo es un personaje muy importante para Bermejo en Daroca. Primero, es quien le encarga un retablo que no hemos conservado, que es el retablo de la Virgen de la Misericordia, pero que sabemos, y también esto gracias a las investigaciones de Javier Ibáñez, que se plasmaron en el artículo del catálogo de la exposición, que este retablo era un retablo dedicado a esta Virgen, que era la Virgen de la Piedad. Antes hemos visto algunos ejemplos, esta Virgen que con su manto acoge y protege a toda la comunidad. En principio, allí estaría también el propio Juan de Loperuelo, que encargó esta capilla para para una capilla familiar, donde estaban enterrados su hermana, su padre. También está relacionado con el retablo de Santo Domingo de Silos, que ahora vamos a ver, otro insigne conjunto hecho para Daroca, en el cual él aparece como testigo, como modelo, como referente estético, porque se habla de la piedad de Juan de Loperuelo, que Bermejo tendrá que reproducir modelos. Juan de Loperuelo tiene relación personal con Juana García, la más que probable comitente del retablo de Santa Engracia de Daroca. Y finalmente es también alguien que tiene relación con Juan de Palaciano, el padre de Gracia Palaciano, la viuda con la que se casa Bermejo. Es decir, son muchos indicios para no pensar que Juan de Loperuelo, en primer lugar, es el personaje clave, por decirlo así, o muy importante para Bermejo en Daroca. Quizá el responsable de su llegada a la ciudad. Es probable, ¿no? O sea, es una hipótesis, creo que muy factible, teniendo en cuenta, como he dicho antes, que Daroca es un lugar, en ese momento, importante en la vía entre Valencia y Zaragoza, y un lugar con entidad. Es este retablo de Santa Engracia, del que procede esta tabla que se conserva en la Glorieta, en el museo, donde podemos ver, por ejemplo, esta composición, que es una composición que Bermejo va a realizar en muchas ocasiones y que aquí está cumplimentada seguramente con la ayuda de algún otro maestro, porque eso también es muy importante. Cuando Bermejo llega a Daroca, tiene que asociarse con un pintor local, con Juan de Bonilla, y luego lo tendrá que hacer con Martín Bernard. Es decir, hay una serie de medidas proteccionistas que impiden que los maestros foráneos, antes de pasar un tiempo, puedan contratar obras si no lo hacen a través o con un partner local, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer Bermejo, por muy extraordinario pintor que sea, tiene que someterse a eso. Y también, muy probablemente, porque Bermejo, y sumemos otro elemento a su personalidad, no debía ser un personaje fácil, y no quiero pecar de versiones románticas o de versiones, digamos, desajustadas, porque realmente ya desde un primer momento es un personaje que parece poco de fiar, un personaje que se le incluye una cláusula de excomunión si no cumple con el contrato del retablo de Santo Domingo de Silos, del cual proceden, como también es otra de las aportaciones surgidas del Congreso que se dedicó a la exposición gracias a las aportaciones de especialistas del MENAC, de estas tablas que formaban parte de la predela del retablo de Santo Domingo de Silos. Tablas que pueden estar claramente también conectadas con este ambiente judeo-converso, porque si no también, ¿por qué este énfasis en representar a los primeros padres? Es decir,
a los judíos, a los primeros padres del judaísmo, que luego son acogidos, primero salvados del infierno, extraídos del infierno por Cristo, y luego conducidos al paraíso, ¿no? Esa idea de la salvación de los judíos si se convierten, ¿no? Y también, de nuevo, aquí elementos curiosos como esta, otra vez, esta representación tan explícita de la sexualidad de Cristo, que también quizá esté ligada a este propio contexto. ¿Por qué reafirmar de manera tan enfática la humanidad de Cristo? En realidad sabemos que una de las grandes polémicas entre judaísmo y cristianismo es ese. Los judíos, Cristo no deja de ser un hombre para los cristianos. Es hombre y Dios al mismo tiempo. ¿Por qué rectificar aquí esa humanidad de Cristo y al mismo tiempo su divinidad? Quizás otra vez esa fórmula para que estos personajes, Juan de Loperuelo y el propio Bermejo y también otros clientes de la comunidad judeo-conversa, expliciten que son cristianos sinceros. Bien, estas son las otras tablas donde procedentes de esta predela, donde Bermejo, además, esta especie de ecos, ¿no? El eco del gesto del demonio con el eco del gesto del propio soldado, creando esas, digamos, duplicidades tan sugestivas, ¿no? Y este es otro conjunto del que tenemos testimonio documental que Bermejo realizó en Daroca, la Santa Gracia, esta tabla fantástica que se conserva, ya digo, en Boston, en la Isabel Stuart Gardner, que es este ejemplo de la capacidad de Bermejo otra vez para representar las calidades matéricas, las transparencias, ese juego también que veremos luego traducido de una manera monumental en el Santo Domingo entre el entorno áureo y la reproducción material del trono de la Santa, que vemos también otra vez los elementos. Si veíamos antes las perlas en los escarpines del San Miguel, aquí vemos las perlas en el vestido de Santa Gracia. Es decir, hay toda una serie de recursos que Bermejo utiliza de manera absolutamente sutil. Y junto a todos ellos, en el caso del retablo de Santa Gracia, una serie de elementos que nos trasladan al mundo, digamos, islámico, porque en la representación, por ejemplo, aquí del prefecto, del anciano, que somete a tortura a Santa Engracia, o de algunos de sus compañeros, utiliza toda una serie de repertorios, desde el turbante a la propia escritura, en este caso casi pseudocúfica, en otro elemento o recurso de su variedad, hebreo, pseudocúfico, latino, que luego vemos también en la zona inferior del vestido, que nos recuerda claramente que en este momento para estos pintores había un universo también de objetos procedentes del mundo islámico que estaban a la vista, como podían ser las sedas con inscripciones o los pinjantes de los caballos, este pinjante de caballo que podíamos ver antes, perdón, aquí, pueden ver aquí un pinjante islámico. Es decir, otra vez, Bermejo nos sorprende con su capacidad para absorber elementos ahora de la cultura islámica. Esto es lo que hace fascinante a Bermejo. Todo tiene una explicación y las que no hemos encontrado es porque aún no hemos acercado a ella. Pero es capaz de absorber, de transmutar iconográficamente elementos de tradiciones culturales diversas que están en el propio paisaje artístico y de sublimarlas a través de esta pintura. Aquí podemos ver en este entorno, de este contexto, de este trono de Taracea, el vestido amascado y aterciopelado de la Santa Engracia, y otra vez otro elemento, la inscripción en su zapato. Inscripción que contiene unas letras que, a mi juicio, en algunos casos tienen sentido. Fijémonos aquí, perdón, aquí en el pavimento, Sebas, Sebas, o aquí es una inscripción casi
indescifrable, es una R, una M, una N, una O, una V, una U, que no se ha acertado a descifrar, o igual que esta, que bueno, Ruiz propuso una transcripción que a mí me parece muy compleja y demasiada fantástica casi. Es que creo que Bermejo a veces quiere decirnos cosas y a veces no. A veces utiliza descripciones con un sentido y a veces no. En mí Dios es. En mí Dios está. Aquí tiene un sentido, en otros no. Y se va repitiendo, en mí Dios es, en mí Dios es. ¿Qué está haciendo aquí? Pues está utilizando lo que utilizaban en los pavimentos de cerámica, por ejemplo, las cerámicas de Manises y de Valencianas, de tradición islámica precisamente, donde se inscribían, por ejemplo, divisas caballerescas. Aquí pone fes bé, haz bien en catalán, fes bé. Bueno, fes bé, está repetido. En mi Dios es, en mi Dios es. Es lo mismo. A veces tiene un sentido, a veces no. Pero está utilizando ese recurso también de las divisas caballerescas, o de las divisas que es un género casi, a veces un poco críptico y rebuscado, igual que lo que hemos dicho antes, de las inscripciones legibles de sus libros, ¿no? Entonces, para que que se fijen en la cantidad de registros, ya solo en la epigrafía que nos ofrece Bermejo, ¿no? Es un autor que ofrece toda esa riqueza de acentos en sus pinturas. Vemos ese San Benito, y entramos en su cámara, entramos en ese espacio. ¿Y qué vemos? Esa lámpara que está colgada, que es un elemento casi insignificante, porque esta es una pintura pequeñísima, casi una miniaturización, pero concibe toda una serie de ideas, por ejemplo, esta refracción de la luz, o esta biblioteca, este escritorio, librería, con el libro arriba, incluso lo que ven encima del libro es la cubierta de terciopelo que serían para proteger las bolsas de los libros, ¿no? Incluso elementos como para trabajar los folios, la librería interna. Aquí ha visto cosas, no diré que ha visto a Colantonio, pero esa idea de crear toda una serie de librerías, de conjuntos de libros, o también en el fondo, al fondo de la estancia, ¿qué vemos? A un monje que está soplando y apagando, avivando un fuego, como el soplón de Zeuxis, de una leyenda de la antigüedad, que luego también utilizará algo el Greco en una especie de parodia con estos seres están avivando, soplando para avivar el fuego. Es un universo infinito al que nos mete Bermejo. Es un universo en el que el mundo eclesiástico también tiene que ver, el mundo de la apoteosis episcopal, con la gran tabla que organiza para el retablo de Santo Domingo de Silos, de esta parroquia de Daroca, esa pieza que por suerte podemos tener en la colección del Museo del Prado, que aquí vemos empequeñecida, pero que es monumental, enorme, y mide casi 3 metros de alto, y que es esa combinación, esa fascinación entre lo icónico y lo naturalista. Esa imagen que además reproduce, por suerte, con la decoración de la arquitectura del retablo, refleja el interés que había en ese momento y en el propio contrato para precisamente no solo la pintura, sino toda la máquina escénica, arquitectónica y decorativa que era el retablo. Y aquí pueden ver claramente esa idea también, cómo el propio Bermejo está utilizando, por un lado, la arquitectura real que vemos en las laterales o en la crestería, es una arquitectura real del retablo, pero él luego la traduce con una arquitectura pintada, que es la arquitectura del trono de Santo Domingo de Silos, que es todas estas fornículas y toda esta composición que también combina, como veíamos antes en el caso de Santa Engracia, con la tarracea, la madera, con
incrustaciones de nácar que está en el fondo de la composición. Una imagen que es un tótem, es un ídolo casi, más que un santo, que nos está mirando desde casi el más allá, con este ojo impertérrito, o este rostro absolutamente simétrico, pero lo que me gustaría es eso, es cómo utiliza esa simetría, ese hieratismo absoluto, casi primitivo, y al mismo tiempo lo envuelve de esa descripción casi naturalista, por ejemplo, del báculo. Ese báculo que es otra vez una pieza de orfebrería, ¿no? Y es precisamente con motivo del contrato de esta pieza cuando se le hace jurar a Bermejo que realizará la obra y que podrá recibir sentencia de excomunión. La sentencia de excomunión no es algo excepcional, también ahí está contemplada en otros contratos aragoneses del siglo XV. Pero es interesante que en el caso de Bermejo se ejecutó porque él no acabó la obra, se marchó a Zaragoza. Pero lo interesante también es que los zaragocenses, que sois muy insistentes, fueron hasta Zaragoza para ejecutar la sentencia de excomunión y que Bermejo acabará la obra. Que no la acabó. Incluso es muy interesante que no se fiaban de él porque a Bonilla y a Martín Bernat, los dos pintores con los que hace los dos contratos en el Retablo de Santo Domingo, son a los que les pagan y los que tienen que controlar el pago a Bermejo, y dicen que le paguen si trabaja. Si trabaja. Es decir, este individuo con estas cualidades, con estas posibilidades, con esta genialidad, estaba siendo fiscalizado porque podía no contemplar o no dejarlo. Y realmente no lo hizo. O sea, porque otras tablas procedentes del conjunto de San Martín de Santo Domingo de Silos son las que, bueno, el dibujo quizá, el diseño es de Bermejo, pero la ejecución es de este Martín Bernat, que era realmente un maestro industrial casi, porque tiene un taller enorme en Zaragoza donde produce un montón de retablos. Y aquí podéis ver, mientras que Bermejo nos está haciendo esas coronas de Santa Engracia, ese báculo, ese cáliz, esa armadura, con el oro mixtión y ese naturalismo, aquí utilizado Bernat el yeso, el relieve, de una manera, digamos, mucho más precaria que esa sublime composición. La exposición también permitió por primera vez ver y retornar a la luz una pieza que sigue en colección particular, que formaba parte de este retablo de Arrocense, que es seguramente la última escena, o las últimas escenas, la escena de la muerte de Santo Domingo de Silos. Una composición que también hay que atribuir a Martín Bernat. Y por último, y para acabar, el epílogo no puede ser con otro que la sublime Piedad Desplà. Bermejo marcha a Zaragoza. En Zaragoza hace algunos trabajos, pero parece que tampoco de una manera muy comprometida. Pero luego pasan muchos años, pasan todos los años 80 hasta que llegamos a 1490 y lo vemos en Barcelona trabajando para un poderoso canónigo, digamos el mandamás de la Catedral de Barcelona, que es Luis Desplà, un hombre además de finos intereses humanísticos, con digamos, una vasta cultura, y es el que le encarga esta maravillosa piedad para su capilla particular. Fíjense también la cantidad de, digamos, de clientes diversos, un caballero valenciano, un mercader piamontés, un mercader de Daroca, señores aposentados y culminados por este gran canónigo barcelonés, ¿no? Donde bueno, si veíamos un paisaje fantástico en el caso del tríptico de Alcuí, aquí se lleva unas dimensiones enormes, es la muerte de Cristo y por tanto da lugar a una especie de cataclismo extraordinario. La
naturaleza es como una especie de eco, ¿no?, de esa muerte, la representación de una ciudad fantástica que no es otra que Jerusalén. Otra vez, esa arquitectura es una arquitectura que no responde a la arquitectura de la época a nivel realista, pero sí a nivel de algunos detalles. Tenemos un rosetón, unas torres que podrían ser unas torres que subliman las torres góticas de ese momento, y otra vez algunos elementos que ya hemos visto pero que aquí se traducen de otra manera. Esa como pseudoletra cúfica que vemos, o esa naturaleza que se representa hasta niveles increíbles, los líquenes sobre las rocas. Y aquí casi en la Piedad d'Esplà más de 40 y pico de especies vegetales. ¿Es una representación detallista y realista en su particular? Sí. ¿Es una representación realista y objetiva? No, porque está creando un jardín, un universo especial, diferente, único, inigualable, ¿no? Y aquí ver esta capacidad de restar. Muchas de las flores con carácter claramente simbólico, igual que lo es el hecho que se representa a San Jerónimo, que es quien está interpretando la muerte de Cristo a los ojos y a la mente y al espíritu de Lluís Desplà. O al revés, Lluís Desplà está viendo la muerte de Cristo, está sintiendo, está meditando sobre esa muerte a través de los textos de San Jerónimo, que como sabemos es un padre de la Iglesia, y no solo eso, es un padre que los humanistas consideraron un referente intelectual de primer orden. Es esta figura a la que coloca anteojos, a la que señala con un libro en el cual también el texto se puede entrever y también tiene que ver con esta lectura de la patrística de la Pasión de Cristo, y donde se presenta esta imagen del dolor en la figura de la Virgen, que responde también a los mismos esquemas visuales que los que vimos antes. Y otra vez, esta sublimación del donante, que aquí ya tiene, digamos, todos sus acentos, mucho más que en Antonio Joan o que en el Francesco de la Chiesa, Lluís Desplà, que se presenta como aquí lo han visto al principio, ya no como una figura de un donante, ya no es una figura como Antonio Joan o Francesco de la Chiesa, que están reducidos al lado del personaje sagrado, sino como un personaje que participa de igual a igual con la Virgen y el Cristo y San Jerónimo en la composición. Él está reviviendo, está revisitando el episodio de la piedad de Cristo como si estuviera presente en ella, físicamente. Es decir, aquí lo que está traduciendo Bermejo es una visión emocional e intelectual al mismo tiempo de Lluís Desplà. Entonces, de aquí que la inscripción que hay abajo, una inscripción, la única que se hace en letras capitales romanas, como homenaje a las inquietudes de Lluís Desplà, sea una inscripción en la que se alude al canónigo y al pintor. No es la última obra de Bermejo. Bermejo, aún tenemos noticias de él en 1501 en Barcelona, pero es la última pintura conocida, lo que es unas vidrieras para la catedral. En cualquier caso, no deja de ser, creo, su obra maestra y un final entre glorioso y poético a una trayectoria artística ejemplar, única, de un pintor inigualable, de una de las glorias de la obra. Muchas gracias.